Nos ponemos, no, ya están de pie, hermanos. Nos sentamos, pueden tomar asiento. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 31, hasta el final, versículo 46. Voy a leer para ustedes. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues vamos un momento al versículo 36, que dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estas palabras que leemos, visitasteis, vinisteis, son la misma que nosotros leímos la semana pasada en Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, que la verdadera religión pura y sin mácula delante del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a sus viudas en sus tribulaciones. Y es la misma que estamos leyendo acá. Este visitar es supervisar, es ser sobreveedor de los que están en aflicción. No es simplemente pasar a saludar para ver cómo están, es atender sus necesidades. Pero nosotros tuvimos que ser claros en la descripción de lo que es la religión verdadera, porque la religión verdadera no está separada de la palabra de Dios. No es un hacer por hacer. Lo que nosotros hacemos debe ser hecho con la conciencia, con
con la claridad de que Dios está viendo lo que nosotros hacemos, que nuestras vidas están delante de Dios. Porque, ¿qué dice la descripción que nos da el autor? La religión pura y sin mácula delante del Padre. Es hecho delante de Dios. O como dice un autor, y una frase distintiva que tiene, coram Deo. Nuestras vidas están delante de la presencia del Dios soberano. Nosotros vivimos para su gloria. Coram Deo. Eso es lo que quiere decir, delante de la presencia de Dios. ¿Cuáles son las marcas de oír la palabra y hacer? ¿Cuáles son los hacedores? El que oye y hace la palabra de Dios es el que persevera en ella. Medita en la ley de día y de noche. Para él la ley es perfecta. Es una ley que da libertad, porque lo lleva a Cristo, quien ha cumplido la ley en su lugar. Es también marca del hacedor de la palabra, que es una persona bienaventurada, gozosa, feliz. ¿Por qué? No porque haya ausencia de pruebas, porque precisamente por guardar la palabra, pruebas vendrán a nuestra vida. Sino que hay gozo en guardar la palabra de Dios. Hay gozo en medio de la aflicción, porque la palabra da el consuelo para sobrellevarlas. El bienaventurado es lo mismo que el hacedor de la palabra. Y como consecuencia entonces de ser instruido, de prestar oído con atención y de escudriñar la palabra, el Hijo de Dios hará. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a guardar sin mancha de este mundo y va a procurar esa vida de santidad. Pero tiene que ser en este orden: oír y hacer, oír y hacer. Ya vimos que una de las dos partes solamente siempre va a ser un engaño. El que oye y no hace, se engaña a sí mismo. Se está engañando. Él piensa que va por el camino indicado, que va por el camino que lleva a la vida eterna. Se ha convencido a sí mismo de que por ahí es y no es. Porque está ignorando lo que la Biblia muestra sobre su condición y sobre la voluntad de Dios. Es el que ve en el espejo e ignora lo que ve y se va, lo olvida. Y eso también incluye a los que en apariencia hacen, porque sus lenguas lo delatan, o los delatan. No tanto porque tengan una forma de hablar impía, que claramente es evidencia de un corazón no regenerado, pero principalmente porque lo que hacen y dicen hacer no es la voluntad del Padre. Cristo les dirá: yo no los conozco, ustedes no han hecho la voluntad de mi Padre. No hay evidencia de la salvación. Lo que hemos leído aquí en Mateo es también un cuadro que coincide con nuestro texto en Santiago. Es decir, las obras o las buenas obras son evidencia de la salvación. Pero una vida sin obras es suficiente para condenarnos. Las obras nos salvan, pero la ausencia de ellas nos condenan. Cristo lo está diciendo: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El trato que nosotros demos a los hermanos en Cristo tiene consecuencias eternas. Y es la pregunta esta mañana para nosotros: ¿somos nosotros culpables del pecado de la acepción de personas, de tratar distinto a uno por diversas razones? Oremos. Padre, acudimos una vez más pidiendo misericordia.
que nos concedas oídos atentos, que tu Espíritu Santo esté aplicando la palabra expuesta en nuestros corazones, que no seamos oidores olvidadizos. Oh, Padre, porque nuestros hechos hablarán. No importa cuánto digamos hacer, cuánto escuchemos. Como fruto de una vida cambiada, habrá evidencia. Despierta nuestras conciencias para reconocer que hemos pecado delante de ti, que decimos ser algo que quizás no somos, y que esta mañana nuevamente ese pecado sea expuesto a través de la predicación de tu palabra. Guárdanos del error, pero como estudiaremos, Cristo no hizo como nosotros, y Él dejó esa gloria que tenía contigo en el cielo para tomar forma de siervo. Que la fe que profesemos en Él sea consistente con ese ejemplo que Él nos ha dado. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Vamos avanzando, ya hemos llegado por fin al capítulo 2 de Santiago. Y dice así, vamos a leer hasta el versículo 7. Santiago capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Esta sección, aunque nosotros tenemos esta división por capítulos, sabemos que fue agregada posteriormente para facilidad, pero lo cierto del caso es que sigue estando vinculada con la idea del versículo 27. Solamente que esta situación que se nos está describiendo, Jacobo consideró que era necesario tratarlo con amplitud y de forma separada. Pero no podríamos nosotros leer el versículo 27 de la siguiente manera: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, sin acepción de personas. Podemos incluir esto como parte de la caracterización de la religión verdadera. El que profesa la religión sin mancha delante de Dios es alguien que no hará acepción de personas. Pero la situación era tal que Santiago tiene que tratar con ellos de forma clara, haciéndoles ver las inconsistencias de su conducta. Esta mañana entonces vamos a estudiar primero qué es el pecado de la acepción de personas
Y segundo, entendiendo qué es este pecado, vamos a ver sus inconsistencias, porque este pecado es inconsistente al menos con 3 aspectos que aquí se nos detallan. ¿Y cuáles son? Este pecado es inconsistente con la fe que profesamos. El pecado de la acepción de personas es inconsistente con el ejemplo que hemos recibido, y la acepción de personas es inconsistente con el amor al prójimo. Entonces, en primer lugar, la acepción de personas es inconsistente. Pero debemos entender qué es la acepción y qué no es. Entonces, las primeras aclaraciones son: ¿qué no es el pecado de la acepción? Hermanos, no es acepción de personas que uno tenga hermanos en la fe que lleguen a ser más cercanos a uno. Habrá hermanos con los cuales habrá un lazo tan estrecho que nosotros no vamos a tener con todos los demás. El ejemplo de primera mano nosotros lo tenemos en nuestro mismo Señor Jesucristo. Eran 12 discípulos, pero de esos 12 hubo 3 que nosotros vemos que constantemente lo acompañaron a Él en la mayoría de sus actividades. ¿Quiénes fueron? Pedro, Juan y Jacobo. Y de esos 3, nosotros sabemos que estaba el discípulo que Jesús amaba, Juan. No podemos decir que el vínculo, el lazo que hubo entre Cristo y Juan fue el mismo que hubo con Pedro y Jacobo y con el resto de los demás discípulos. Pero eso no quiere decir que Él llamara a 12 hombres comunes y corrientes para que le sirvieran y estuvieran con Él y aprendieran de Él. Entonces no es hacer acepción de personas que nosotros tengamos ese hermano o ese hermana en la fe que llegue a ser cercano, que nosotros amemos por encima de los demás. En segundo lugar, la acepción de personas es distinta al respeto, a ese respeto que es propio de la autoridad y de la edad de algunas personas. Esta semana que pasó alguien me decía, es que el respeto no se tiene, el respeto debe ganarse, pero eso no es así. Nosotros tenemos instrucciones claras en la Escritura que nosotros ante las canas nos vamos a inclinar. Hay un respeto hacia los mayores que está puesto en las Escrituras, que nosotros debemos seguir. A la vez como hay también un respeto a la autoridad que el Señor mismo ha dado a algunos, a los gobernantes. No se trata si el gobernante es de mi agrado o no, el Señor lo ha puesto en ese lugar y hay un respeto a esa autoridad. Yo puedo estar en acuerdo o en desacuerdo con decisiones que pueda tomar el gobierno, pero está en autoridad. Hay un respeto. Lo mismo podemos decir con respecto a los oficios eclesiásticos. Hay una autoridad, hay un respeto hacia ella y también hay las instrucciones claras cuando uno mismo tenga que ser sometido a evaluación. Pero hay un respeto. Y el que se opone a la autoridad que ha sido puesta por Dios, a lo establecido por Dios, se resiste. Entonces, no es hacer acepción de personas el que uno muestre un respeto distinto a alguien por la autoridad o por el puesto que el Señor le ha dado. Eso no es hacer acepción. Entonces, volviendo al texto, nosotros vemos la palabra en el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y el autor aquí no nos está dando una definición, él nos va a dar ¿qué? Un ejemplo. ¿Qué es la acepción de personas? ¿Y qué es lo que hemos leído en el versículo 2 y 3? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y versículo 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Llama la atención que la palabra acepción no aparece en textos griegos de la época, solo aparece en textos cristianos.
¿Qué quiere decir esto? Que las personas daban por un hecho, daban por sentado que tratar a las personas diferente por, en este caso, una condición económica, y era normal, era natural. Pero nosotros vemos de entrada que no es así para con el creyente. El mundo puede dar por un hecho que está bien que menospreciemos a personas por X o Y razón, pero no es así con el Hijo de Dios. ¿Qué es entonces la acepción? A diferencia de Dios, que es imparcial en su trato con el hombre, nosotros somos dados a hacer distinciones o a clasificar a las personas por su apariencia, por la ropa que visten, su nacionalidad, su color de piel, su acento, su forma de hablar, su estatus según la sociedad, su personalidad, su inteligencia, su riqueza e influencia, el auto que conducen, la casa que habitan y de qué vecindario proceden. Y nosotros podemos ampliar esta lista mucho más. Y tiene que confrontarnos a nosotros, porque algunos de nosotros podemos decir, pero ¿cómo es posible que alguien trate o menosprecie a otra persona por la forma en que habla? Hay razones que para nosotros no podemos concebir. ¿Cómo es que pueden menospreciar a alguien por eso? Pero así como nosotros nos sorprendemos, como algunos menosprecian a otro por razones superficiales, otro hermano se puede sorprender con nosotros mismos por las razones que nosotros también menospreciamos a alguien más. Hermanos, cada uno de nosotros tiene criterios sin ningún fundamento bajo el cual menospreciamos a las personas. ¿Cuáles son, en nuestro caso, esas razones superficiales y sin valor delante de Dios por las cuales tratamos a alguien diferente en las mismas circunstancias? Que a alguien le mostramos nuestro favor y a alguien se lo negamos. ¿Cuáles son? ¿Por qué juzgamos nosotros? En este contexto, sí, tiene que ver con las posesiones materiales y ciertas condiciones ligadas a ellas. Que yo debo decir que esta misma descripción ya solamente abarca un buen número de nosotros, pero hay muchas más. La situación que se nos ha descrito en el versículo 2 y 3 es un ejemplo. No se nos dice si realmente sucedía de esta manera, o sea, si Jacobo está dando una ilustración. O sea, supongan ustedes que entra alguien, o que realmente se estaba dando ese caso, de que estos hermanos se reunían y esto estaba pasando. Entraba alguien rico, influyente, y a la vez entraban personas pobres, y esta situación se daba, de que daban un trato por encima del otro. Y no es la primera vez que los ricos y pobres salen a relucir en esta carta. Leamos el versículo 9 del capítulo 1. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En el contexto de las pruebas que vienen en la vida de cada persona, tanto ricos como pobres tienen algo que aprender. El pobre en la adversidad, si es hijo de Dios, ¿qué tiene que haber en las pruebas como propósito? Recordar las riquezas que él tiene en Cristo. Gloríese en su exaltación. Esa carencia de bienes lo libra de poner su confianza en los bienes de este mundo y en cambio anclar su mirada en las cosas de arriba.
Pero también el rico tenía algo que aprender. Y es que las pruebas para el rico serán bendición si éstas lo humillan. Si estas pruebas lo conducen a reconocer la inutilidad del dinero y de los bienes para solventar lo que concierne al alma, las pruebas son un don de Dios. Pero si no, de lo contrario, Él, así como se marchita la flor, también perecerá junto con sus riquezas. La palabra congregación que estamos leyendo en el versículo 2 es literalmente la palabra sinagoga. Recordemos, esta carta está dirigida a los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Ellos eran la mayoría en ese tiempo. Por lo tanto, no debe sorprendernos que leamos la palabra sinagoga. Sinagoga, al igual que la palabra iglesia, eran términos usados ya en ese tiempo para describir cualquier reunión de personas. Es decir, donde había un conjunto de personas reunidas, uno podía decir, ahí hay una sinagoga, ahí hay una iglesia, sin que necesariamente se tratara de una reunión de creyentes para estudiar la palabra de Dios. El contexto nos hace ver que estamos hablando de esa reunión con este propósito de sentarse a escuchar la palabra de Dios. Pero el caso general es también cierto, porque el trato de las personas, la acepción, no se limita solamente al tiempo que nosotros estamos reunidos como iglesia, sino fuera de ella también. En todo tiempo nosotros estamos llamados a no hacer acepción de personas. Sería perder el punto si nosotros limitamos este trato diferenciado a lo que simplemente se da corporativamente el día domingo. También veamos que el autor quiere poner el énfasis en nuestro corazón, en nuestras razones superficiales. Él no nos dice si este rico es creyente, Él no nos dice si este pobre es creyente. La carta de Santiago como tal nos hace ver que en general estos ricos eran opresores, como estamos leyendo, ¿verdad? Que los llevaban a los tribunales, que no pagaban lo que tenían que pagar. Estos ricos en general no son personas que demostraran en sus vidas ser creyentes. Pero el autor no quiere que nosotros justifiquemos ese trato si la persona era creyente o no. Al igual con el pobre, si el pobre era un hermano en la fe o no. Es usted el que está haciendo la acepción. Es usted el que está viendo con agrado al uno y no al otro. No justifica su actuar si la persona es creyente o no. Usted está haciendo acepción. Y eso es incongruente. ¿Por qué están dando ese trato preferencial justamente a los ricos que han llevado a la ruina a muchos de sus hermanos? Están en la dispersión. Muchos han tenido que dejar su fuente de trabajo y han tenido que ver en qué pueden trabajar y por eso han caído en manos de estas personas. Son justamente estos ricos los que han empobrecido mucho más aún a estos que están en la dispersión. ¿Qué clase de incongruencia es esta? Y son entonces las que salen a relucir. Y la primera es hacer acepción de personas. O podemos decir también tener este favoritismo o ser parciales en nuestro trato. Es incongruente, es inconsistente con la fe que profesamos. Versículo 1. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es inconsistente que usted diga que cree en Jesús y a la vez trate distinto a los demás. Veamos la expresión tierna nuevamente. Hermanos míos, este cuidado pastoral sale a relucir y a estas alturas ya podemos
empezar a adivinar que cada vez que Jacobo dice, amados hermanos míos o hermanos míos, una advertencia o una amonestación es lo que viene en camino. Pero él lo está diciendo con amor, poniéndose él como uno más entre los hermanos, no hablando como aquel que se enseñorea, sino yo soy también hermano de ustedes. Y lo que tengo que decirles delante del Señor es lo siguiente: que vuestra fe sea sin acepción de personas. El versículo es trascendental. Si nosotros queremos entender cada vez que leemos la palabra fe en Santiago, aquí tenemos la definición de lo que él entiende por fe. Cuando nosotros vamos al versículo 14, un versículo súper conocido de esta carta: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Estamos entendiendo cuál es el contexto en el cual esta fe se entiende. Es la fe en el glorioso Señor Jesucristo. No es fe por tener fe, no es fe en cualquier cosa, es fe en Jesús. Otra forma de decirlo es fe en nuestro Señor Jesús de la gloria, o fe en Jesús, el Señor de gloria. Esta expresión, Señor de gloria, es una que estos hermanos judíos convertidos iban a asociar rápidamente con Éxodo capítulo 40, versículo 34, que dice que la gloria del Señor llenó el tabernáculo. El santuario fue lleno de la gloria del Señor. Hermanos, cuán inconsistente es decir que tenemos fe en Jesús y tratar a los demás por razones que no tienen peso. Recordamos lo que lleva asociada la palabra gloria: algo pesado. Y no hay nada más pesado, nada más glorioso que Jesús. Y si Jesús, el Señor de la gloria, que tuvo esa comunión perfecta con el Padre desde antes de la fundación del mundo, la dejó para humillarse y tomar forma de siervo, ¿qué razones tenemos nosotros para menospreciar a los demás? Todas esas razones son aplastadas por el peso de la gloria de Jesús. Busquemos un momento Filipenses capítulo 2. El pasaje emblema sobre la gloria y humillación de nuestro Señor. Filipenses capítulo 2. Pablo va a apelar a una unidad, a que sientan lo mismo. Pero ¿cuál va a ser la base de esa apelación? Leamos Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si estamos llamados a imitar esta humildad del Señor Jesús, que debe reflejar esta comunión de los unos con otros, ¿cuál es nuestro ejemplo? Es el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesús. No hay fundamento para que nosotros hagamos distinción entre las personas. Si hay alguna distinción que hay que hacer, ¿cuál es? Es más bien aquella donde nosotros estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Nosotros poniéndonos por debajo, nunca por encima. No solamente este ejemplo supremo de dejar el cielo y tomar forma de siervo para habitar entre nosotros, es que desde el mismo nacimiento el Señor Jesús nos ilustra. Hermanos, sí, en la genealogía está el rey David, sí, está Abraham, el padre de fe, el padre de la fe. Abraham, que nosotros lo vamos a ver más adelante en el capítulo 2. Pero también está Tamar, la que tuvo que hacerse pasar por prostituta para que Judá le diera descendencia. También está Rahab, que vamos a leerla también en el capítulo 2. Está Abraham y está Rahab. Que no tenía que disfrazarse porque ella era prostituta. También está Ruth, una moabita que no tenía ni parte ni suerte en el reino de Dios. No solamente fue esa genealogía, esa descendencia, fue también el lugar donde nació. Va a decir Natanael, ¿de Nazaret? Es que de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué le dijo su hermano Felipe? Ven y ve. Antes escribe Juan, el discípulo, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y esa gloria habitó entre nosotros. Y este Señor de la gloria no dijo, escojan a quién lavarle los pies, al que los tenga más bonitos. No. Si yo he lavado sus pies, ustedes también se lavarán los pies los unos a los otros. Hermanos, si nosotros que no tenemos ni una fracción de comprensión sobre el tamaño, el brillo, la magnitud de la gloria de Dios manifestada en Jesús, y Él lavó los pies de sus discípulos, ¿quiénes somos nosotros para poner trabas y decir, a este no? La acepción de personas, la parcialidad, el favoritismo, no solo va en contra de la fe que profesamos en Jesús, sino también va en contra del ejemplo que hemos recibido. Ya hemos mencionado el ejemplo en Cristo, en su nacimiento y en su humillación, pero también lo vemos durante su ministerio. Hermanos, Él sanó a todo tipo de enfermos, sanó a ciegos y sanó a cojos, sanó a paralíticos y a lunáticos, a sordos y mudos, a leprosos y muertos. Alimentó tanto multitudes como a sus discípulos. Al final del libro de Juan, unos peces para Pedro y para Juan. Llamó a hombres de todo tipo, tanto a pescadores como a cobradores de impuestos. Predicó a pobres y a ricos. Hermanos, Jesús no excluyó a los ricos.
Él habló la verdad con amor a todos. Si Él no hubiera predicado a los ricos, Él mismo hubiera cometido acepción de personas. Pero no fue así. Le expuso el Evangelio al joven rico. Le expuso el Evangelio a Nicodemo, un principal, a José de Arimatea, a Zaqueo, al centurión, que era un hombre que también tenía personas a su cargo. Todos ellos tenían su poder económico, su influencia. Y también en el caso de Nicodemo, de José de Arimatea, de Zaqueo y de centurión, nosotros vemos evidencias de esa fe salvadora. Despojándose de sus bienes, Zaqueo ha dicho: yo voy a honrar todo lo que debo, hasta 4 veces. Tanto ricos como pobres tienen necesidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. Precisamente porque no hay acepción de personas. Los ricos, según el mundo, también son bienvenidos al reino celestial. Pero nosotros tenemos en nuestro texto también el ejemplo de Dios Padre. Versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La primera gran pregunta que debemos hacernos es qué tipo de elección es la que estamos leyendo en el versículo 5. Porque para algunos puede surgir una dificultad y decir: un momento, ¿está diciendo Jacobo aquí que todos los pobres son elegidos para salvación? Algunos, viendo como un problema en ese verso, van a decir que la elección que se lee en el versículo 5 no es la elección para salvación. No obstante, si nosotros analizamos detenidamente el verso, no hay ningún problema en afirmar que en efecto la elección que leemos aquí es la elección para salvación, que es consistente con el resto de las Escrituras. Pero siempre es un ejercicio sano, porque nosotros cada vez que leemos elección, ¿verdad? Ya estamos con... Es un texto que nos enseña. A veces hay que ser un poco más precavido y analizar, pero estamos con bastante certeza para poder decir que este texto no está afirmando nada que no sea consistente con el resto de la palabra de Dios. ¿Y por qué razones? Hermanos, en primer lugar, por el uso de la palabra. Dice: no ha elegido. Y la palabra elegido acá, sí, es la misma que, por ejemplo, se usa cuando Cristo escogió a los 12. Entonces alguno dirá: vea que la elección no es siempre para salvación, porque Judas definitivamente no fue salvo y dice que Jesús lo escogió. Claro, y Jesús lo tuvo presente desde el inicio. No he escogido yo a 12 y uno de vosotros es diablo. El Señor la sabía desde el inicio. Él sabía quiénes había escogido y sabía que entre ellos había uno que era Judas, que le iba a entregar. Pero también es la misma palabra que uno lee en Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es consistente con el uso del término en otras porciones de la Escritura. ¿Y cuál es el contexto en Juan 15? Es esta unión clara con Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Y Él dice: yo los he escogido a ustedes, no ustedes a mí. En segundo lugar, vemos el propósito de esta elección. ¿Cuál es el propósito? Para que sean ricos en fe y herederos del reino. Ricos en fe y herederos del reino. Como les dije, entender esta fe del versículo 1 es trascendental. ¿Qué tipo de fe es de la que se viene hablando? Es fe en Jesús, el Señor de gloria. ¿Qué propósito puede haber en ser rico en fe en Jesús, el Señor de gloria, que sea menos que la salvación? Es lo mismo también con la frase herederos del reino.
el texto que leíamos para abrir el sermón en Mateo 25, que decía Cristo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredar el reino siempre es un equivalente de la salvación, de la vida eterna que Jesús ofrece. Entonces el propósito de esta elección no es menos que la salvación misma, ser herederos del reino, ser ricos en fe. No puede ser otro propósito menos que ese. Como bien vimos la semana pasada en ese bello pasaje de Efesios, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y esto es consistente. Esta elección es para ser ricos en fe, no se está refiriendo a los bienes de este mundo. El propósito primario no es lo que se pueda adquirir o que los pobres dejen de ser pobres económicamente. No, es recordarles esa bendición espiritual que les ha sido asegurada en Jesús, que es la misma para todos. Es la misma para todos. En la parábola de los labradores, hermanos, es la misma recompensa para el que empezó a trabajar desde la pura mañana como para el que trabajó solo la última hora, porque el Señor en su misericordia da la misma salvación. No puedo hacer lo que yo quiero con lo mío. Hermanos, ¿por qué vamos a hacer nosotros distinción entre los mismos que el Señor ha rescatado? También vemos la identidad de estos pobres en tercer lugar, para estar seguros de que esta elección es para salvación. Él dice: herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El pasaje no está diciendo que ha elegido a todos los pobres para que sean salvos sin ninguna consecuencia en sus vidas. Hermanos, el reino de Dios es primeramente para los que le aman. No es cada pobre que ha existido, son aquellos pobres que aman a Dios, que a pesar de su necesidad económica, ellos pueden decir: yo soy rico en fe, en Jesús, el Señor de gloria. Que su vida da testimonio, que no está su mirada puesta en los bienes de este mundo. Ellos aman a Dios, porque Dios primeramente les ha amado. Con esto dicho, la verdad del caso es que sí, cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, la mayoría eran pobres, no eran ricos. José de Arimatea, Nicodemo, el centurión, Zaqueo, son una minoría realmente entre los que siguieron fieles. Pero tanto a ricos como a pobres, Jesús no permitió que se engañaran que por su condición económica ellos tenían algo asegurado en el reino. Ya vimos cómo al joven rico, él le hizo la demanda: anda, vende todo lo que tienes y luego sígueme. Pero también a los pobres, él los advirtió después de la alimentación de los 5,000. Muchos van a buscar a Cristo, claro, y con Él hay comida. Y Cristo cruza el mar, y esos hombres, uno se queda sorprendido de ver de cómo hicieron porque Cristo atraviesa el mar caminando, pero estos se buscan cómo cruzar hasta el otro lado. Y ya cuando por fin llegan, ¿qué es lo que les dice Jesús? Eso lo pueden leer en Juan 6. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Y él más adelante, en ese mismo capítulo, les va a decir con palabras claras: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. Pero muchos dijeron:
un momento, ¿de qué está hablando este? Eso no es lo que nosotros queremos. Y muchos se fueron. Muchos se fueron. Cristo no estaba ofreciendo ningún seguro contra las necesidades de esta vida. Él no está diciendo, ven, no estén conmigo por la comida o por lo que puedan obtener de mí materialmente. Yo lo que doy es vida eterna, que permanece para siempre. Y hubo pobres que sí lo entendieron, que vieron en Cristo la perla de gran precio, no por que vieran en Él alguien que podía solventar sus necesidades económicas, sino que vieron en Cristo que cualquier riqueza palidece ante Él, y que Él era quien debía ser atesorado. Tanto pobres como ricos, Jesús los advirtió para que no se engañaran por su condición. ¿Cuál fue la actitud del joven rico? Se fue triste, porque amó más las riquezas de este mundo que a Jesús. El reino es para los que aman a Dios. Y esto va contra lo que el mundo puede pensar. ¿No sería mejor que Dios escogiera a los ricos, a los influyentes? Este pasaje está contrastando lo que el mundo entiende como la riqueza, según sus parámetros, los bienes, las tierras que usted pueda tener, el dinero. Pero la elección de Dios siempre ha sido tal que pone de cabeza todo lo que el hombre ha definido según sus estándares. Busquemos 1 Corintios capítulo 1. A la luz de Santiago uno puede decir, pero ¿por qué escoger a los pobres? ¿Qué pueden hacer estos? Es que podemos decir que Dios se ríe de lo que el mundo ha definido como sabiduría, lo que ha definido como riqueza, lo que ha definido como virtud. Dios tumba todo eso. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén, gloria a Dios y gloria al Cordero, porque Dios avergüenza los principios de este mundo. ¿Quiere usted definir lo que es sabiduría, lo que es redención, lo que es santidad, lo que es justicia, lo que es riqueza? Eso está en Cristo. Y gloria a Dios que no es por nuestros méritos. Porque ¿qué tenemos nosotros que ofrecer? Nada. Gloria a Dios que Él no hace acepción de personas. Pobres, orgullosos, fariseos, prostitutas, viles, corrompidos. Lo que no era. La escoria. ¿Para qué? Para avergonzar al mundo y decir, estos son santos, estos son redimidos en Cristo, mi Hijo, el Señor de gloria. Gloríese en el Señor Jesús. Alabemos a Dios porque Él no es como nosotros. Él no hace acepción. Es un pecador. ¿Es usted un pecador? Dios dice, en mi Hijo hay perdón.
a él oíd. En tercer lugar, no solamente cada vez que menospreciamos a alguien estamos siendo incongruentes con la fe que profesamos, con el ejemplo que hemos recibido, estamos siendo inconsistentes con el amor al prójimo. Estamos siendo inconsistentes con el amor al prójimo. No obstante, este punto no lo voy a desarrollar esta mañana, quedará para la próxima. ¿Por qué? Porque el amor al prójimo, así como es contrario a la acepción de personas, es a la vez el remedio, la cura contra este pecado. No quieras hacer acepción de personas. Guarde el segundo gran mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es la intención esta mañana que estemos convencidos que a la luz de la verdad de la elección de Dios, que a la luz de la fe en el Señor Jesús, seamos convencidos de nuestro pecado, porque es pecado. Pero se ha vuelto tolerable. Como les decía, en aquella época uno no iba a encontrar que alguien hablara en contra del favoritismo, de la parcialidad, contra la acepción, porque el mundo lo ve normal. Y nosotros nos estamos haciendo de la vista gorda contra el pecado de acepción de personas también. Pero si usted profesa fe en el Señor Jesús, no tiene por qué hacer distinción. ¿Tiene usted bienes en este mundo? Pues dé las gracias a Dios, porque como estudiábamos en el capítulo 1, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del inmutable buen Padre de la luz. No tiene bienes en este mundo. Si usted está en Cristo, usted es rico en fe. Todos recibimos la misma salvación. Dice usted, bueno, no soy ni rico ni pobre. Pues también dé gracias a Dios, porque esa era la oración que nosotros leemos en Proverbios 30. Señor, no me des ni pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. ¿Para qué? Para no blasfemar tu nombre. Para no levantar mi mano contra ti, o que teniendo riquezas me olvide de quién las he recibido. Pero sea usted pobre o rico, antes de menospreciar a otro hermano en la fe, recuerde, Cristo pagó por ese hermano el mismo precio que fue pagado por usted. Que nuestra fe sea sin acepción de personas. Es tiempo para la aplicación. La otra semana veremos las instrucciones que el Señor ha dado respecto a los pobres, porque va a haber instrucciones claras respecto a ellos. Hubo mandamientos específicos. Pero como les digo, debemos ser convencidos que nosotros hemos cometido este pecado. Sí, desde el inicio, cuando el pueblo apenas salía de la esclavitud de Egipto, el Señor ya estaba dando instrucciones respecto a los pobres. Y ahora, muchos años después, estamos aquí en el inicio de la iglesia y vemos al autor también llamando la atención sobre el trato a los pobres, que nos hace pensar a nosotros que 2000 años después nosotros somos distintos. Hermanos, yo estoy convencido de que nosotros hemos cometido lo mismísimo que se nos describe aquí. ¿Cuántos cuando vemos a alguien con cara de pordicero ya decimos, ya viene a pedirme plata? No nos gusta, no queremos recibirlo. O tome dinero y lárguese, yo no quiero tratar con usted. No queremos involucrarnos. Somos culpables de este mismo pecado. Y a eso debemos sumar muchísimas razones más que también son superficiales. Es que no está a mi altura. ¿Cuál altura? ¿De su estudio? ¿De su dinero? ¿De su forma de hablar?
¿Cuántos de nosotros nos acercamos a aquellos que tienen algún tipo de influencia para ver si sacamos algún provecho? Es que con este sí me puede salir un buen negocio. Es que con este puede salir una gran oportunidad de trabajo. O simplemente para tener algo de fama, de reconocimiento. Pero con los demás yo no me mezclo porque de ahí yo no voy a sacar nada. Somos culpables del pecado de acepción. Voy a leer para ustedes, si alguno quiere leer Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. Versículo 12. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Elección. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Y que dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Porque yo los he escogido, porque los he rescatado. Hagan de la misma manera. Dios no hace excepción. Jacob ha sido muy amoroso, pero Él no está con rodeos. Él lo dice directamente. Versículo 4, Santiago 2:4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos, con pensamientos torcidos. O el versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Directo. Sin rodeos. Ustedes son culpables de este pecado. ¿A cuál hermano debe pedir perdón usted con prontitud? ¿A cuál hermano debe usted ir pronto a pedir perdón? Hay que dejar de lado el orgullo y las huecas razones por las que clasificamos a las personas y acudir a ese hermano que hemos maltratado por nuestro pecado, por nuestra parcialidad. Esta carta es una prueba de nuestra fe. Resumo las preguntas claves. ¿Cuál es su respuesta ante las pruebas? ¿Cómo enfrenta usted la tentación? ¿Cuál es su actitud ante la palabra de verdad? Y en cuarto lugar ahora, ¿cómo trata usted a los semejantes? Dios es imparcial en la salvación, pero Dios será también imparcial en su juicio. No habrá excepción. Todo pecador que no esté en Cristo enfrentará su ira. Repito mi anhelo. Si usted no es un siervo, un esclavo de Jesús, es mi anhelo que lo sea. Si su conciencia esta mañana lo acusa de este pecado, hay esperanza. Porque ¿qué es lo que hemos estudiado? En Cristo no hay excepción. Él invita a los gusanos a venir a Él. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Oremos.
Padre, hemos pecado contra ti. Menospreciamos, tratamos distinto, humillamos a los demás por razones superficiales, cuando no es el trato que hemos recibido de tu parte, sino que lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo orgulloso has escogido tú para que sean santos y sin mancha en Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, y que acudamos a ti por perdón, y que también pidamos perdón a los hermanos que hemos afrentado con este mismo pecado. Eso solo lo podemos hacer con el auxilio del Espíritu Santo. O que tengamos ese mismo sentir de nuestro Señor Jesús de la gloria, que descendió para tomar forma de siervo y ser obediente. Apiádate de nosotros. Amén.